A ver, vamos encendiendo las camaritas, chicos, para empezar la clase. Bueno, les comento que, bueno, por motivos de salud, chicos, yo voy a tener que estar con la camarita apagada, pero sí les pido a ustedes que, por favor, enciendan sus camaritas. Listo, vamos a empezar a compartir. Listo. A ver, vamos a esperar un par de minutos para que se conecten sus compañeros. Ya, a ver, faltan conectarse varios todavía. Bien, chicos, entonces, miren, esta semana tenemos el examen parcial, entran las 3 primeras unidades que hemos venido viendo, ¿no? La primera, si no me equivoco, hemos visto histología vegetal, todo lo que vienen a ser tejidos, no, o con ustedes hemos visto hormonas, creo, ¿verdad? Y bueno, las partes de la planta, ¿no? Tanto los órganos vegetativos como los órganos reproductivos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las llamadas plantas medicinales. A ver, hija, creo que está coordinación. A ver, vamos a ver. Sí, está coordinación. Por algún motivo de repente no la dejan entrar. Cuando está coordinación, coordinación es el que tiene que permitir el ingreso, chicos. Listo. Listo, entonces vamos. Dime, hijo. No, buenos días. Ah, buenos días. Bien, entonces vamos a empezar y si nos queda un tiempito vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que va a entrar el día de hoy en su evaluación. Vamos a refrescar la memoria. ¿Sí? Y vamos a empezar entonces con lo que vienen a ser las plantas medicinales, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos qué cosa, ya hemos de repente por ahí muchos escuchado siempre hablar, por ahí que nuestros papás a veces nos dan, ¿no? Algunas infusiones de algunas hierbitas, o los vemos a nuestros mismos papás, ¿no? O a nuestros abuelitos de repente, ¿no? En ellos es más frecuente ver esto, ¿no? Utilizando por ahí algunas hierbitas también para curarse, ¿no? Entonces vamos a ver pues que las plantas medicinales vienen a hacer qué cosa, vienen a hacer aquellas plantas que van a tener en su, ¿no? En su composición, ¿no? En su composición, ¿qué cosa van a tener? Van a tener unas sustancias químicas llamadas principios activos, ¿ya? Estos principios activos, ¿qué cosa hacen o qué capacidad tienen? Vamos a ver que tienen la capacidad de evitar, de aliviar o de repente por ahí de curar alguna o determinada enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas plantas medicinales, ¿qué cosa es lo que tiene? Esa sustancia activa, ¿cómo dije que se llamaba? Se llama principio activo. Y en base a ese principio activo es que pues se van a desarrollar, ¿no? Algunos medicamentos, porque vamos a ver que toda la industria, ¿no? Ahora de la farmacia, ¿no? Hay muchos productos que están elaborados en base precisamente a principios activos, ¿no? Que sacan de plantas, ¿no? Entonces las plantas medicinales, chicos, vienen a hacer eso, ¿no? Vienen a hacer ¿qué cosa? Aquellas plantas que van a tener, ¿no? Un principio activo en su composición. Y ese principio activo, ¿qué cosa hace? Trata de aliviar, ¿no? O de evitar, ¿no? Determinados síntomas o determinada enfermedad. Ahora,
Estos componentes o estos principios activos que tienen las plantas, como les decía, son sustancias químicas, ¿no? Que van a producir, ¿qué cosa? Van a producir determinado efecto en nuestro organismo, ya sea benéfico o perjudicial, ¿verdad? Ahora, suelen estar, ¿no?, concentradas en determinada parte de la planta. Nosotros ya hemos estudiado cuáles son las partes de la planta, ¿no? Entonces, estos principios activos van a encontrarse en determinada concentración, ¿no?, en ciertas partes de la planta. Ya puede ser en la hoja, puede ser en la raíz, ¿no? Pueden ser en las flores, ¿no? En cualquier parte de ella se puede encontrar este principio activo, ¿no? Ahora, hemos visto también el uso de estas plantas medicinales a través de la historia, ¿no? Desde del hombre primitivo, ¿no?, que de repente empezó, ¿no?, de alguna manera a alimentarse a partir de hojas, ¿no? Fueron de repente dejando alguna evidencia de esto a través de sus pinturas rupestres. Luego también, por ejemplo, los hemos visto que quién es más a lo largo de la historia universal, ¿no? Ha sido utilizado de repente por los asirios, por los babilónicos, ¿no?, para elaboración de sus perfumes, de sus extractos, ¿no?, sus aceites que hacían para bañarse. Posteriormente lo hemos visto también con los egipcios, ¿no? Ellos de repente estaban un poco más familiarizados con la parte o el poder curativo de estas plantas, ¿no? Y los dejaron escritos, ¿dónde? En sus papiros, ¿no? Los dejaron escritos a través de sus papiros. Dime. Una pregunta. Anteriormente, como actualmente las medicinas no eran así como están en hoy, sino actualmente las medicinas eran así como jarritas, Claro, ¿no es esos, cierto? en total, Sí. Entonces eran ahora ya, así claro, vasos. como pócimas los hacían, ¿no? En esos frasquitos, ¿no?, que nos llaman de repente la atención, ¿no? En cambio ya con el paso del tiempo, la tecnología y todo lo demás, un ratito. Ya, entonces, un ratito, chicos, disculpen. Ya, entonces les decía, ¿no? A lo largo del tiempo, entonces se ha ido todo esto perfeccionando, modificando, apareció la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, hoy en día, pues vemos que los medicamentos son en base a qué, a veces son cápsulas, son pastillitas, ¿no? A través de jarabes, ¿no? Entonces todo, con el paso del tiempo, pues se ha ido modernizando, se han ido utilizando técnicas, ¿no? Una serie de procesos, ¿no? Claro, la uña de gato también lo consideran, ¿no? Es una planta medicinal, Lionel. Ahora vamos a ir mencionando aquellas, ¿no? De acuerdo al tipo de función que de repente cumplan, ¿no? Entonces hemos visto, pues, ¿no?, que a lo largo de la historia, ¿no?, el uso de plantas se ha ido, pues, de alguna manera, ha ido mejorando, por así decirlo, ¿no? Se ha ido modernizando hasta llegar a la actualidad, ¿no?, a la época de las grandes farmacias, ¿no?, que ellos también van a utilizar estos principios activos que se encuentran presentes en las plantas, no en todas, claro está, ¿no?, en determinadas plantas para la elaboración de ciertos medicamentos, ¿no? Con la finalidad, pues, ¿no?, de aliviar o de, como les digo, curar determinada enfermedad. La importancia ya la venimos recalcando desde hace un momento, ¿no es cierto? Nos brindan de alguna manera, ¿no?, se podría decir la llamada curación de algunas enfermedades, ¿no? También vamos a ver que muchas tienen poder analgésico, ¿no? Ayudan sobre todo a aliviar varios dolores, ya vamos a ir viéndolos ahora a medida que vayamos hablando. Hay otros que son utilizados como laxantes, ayudan, ¿no?, debido al componente de fibra que tienen, ayudan a limpiar también la parte intestinal, ¿no? Otros que de repente tienen cierto poder antiasmático, ¿no? Ahora vamos a ir viéndolo, ¿no? Ahora, ¿qué consejos debemos de seguir para poder nosotros recolectar, ¿no?, estas plantas medicinales, ¿no? Entonces, vamos a ver que lo primero que debemos hacer
¿no? Es que tenemos que tener a las plantas o ver que las plantas no deben estar en lugares demasiados expuestos a lluvia, ¿no es cierto? Tienen que estar en un lugar húmedo, sí, pero no tampoco tan expuestos, ¿no? Siempre tratar con cuidado las plantas, tratar de no golpearlas, ¿no? Guardar en lugares o en ambientes frescos, ¿no? En ambientes también donde estén libres. Acuérdense que son plantas con las que se van a trabajar, que vamos a consumir, por lo tanto también deben estar en buenas condiciones de aseo, por así decirlo, ¿no? De lugares limpios, ¿no? Porque si no, en lugar de ayudarnos también sería, pues, ¿no? Otra forma de contaminarnos. Acuérdense que las plantas, muchas de ellas crecen al ras del suelo, están expuestos a una serie de microorganismos, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y bueno, como les venía diciendo, no recolectar al lado de carreteras, de agua contaminada, porque como les digo, va a estar en contacto directo con nosotros, ¿no? Entonces, en lugar de ayudarnos, pues sería más que nada contaminante, ¿no? Nos podría generar ciertos problemas gastrointestinales y todo lo demás. Ahora, ¿cómo conservar a las plantitas, no? Vamos a ver que ellas, no es que las vamos, una vez que se hace el proceso de recolección, ¿no? No es que definitivamente agarramos y las dejamos por cualquier lado. No, lo primero es que tenemos que buscar un lugar adecuado, que esté ventilado, que esté cubierto, ¿no? Y recién en ese lugar es ponerlas a secar, ¿no? Exponerlas, no directamente al sol, ¿no? Como vemos acá en las imágenes, ¿no? Se pueden colgar ¿dónde, no? En manojos, ¿no es cierto? Sobre estantes que estén completamente ventilados, ¿no? También se pueden algunas de ellas colocar en bolsas de plástico que estén encerradas de manera hermética, ¿no? Generalmente en el verano, ¿no? Para un secado correcto se requiere al menos de 3 a 8 días, ¿no? En la primavera ya se alarga un poquito más debido pues a que también es, no solo en la primavera, sino en las otras estaciones del año, acuérdense que nuestro clima es un poco más húmedo, por lo tanto va a tener que necesitar un tiempo un poco más largo para que la planta pueda secar, ¿no? Para que ella pueda secar. Todo esto de acá, ¿no? De repente aquellos que van más adelante a estudiar farmacia y bioquímica lo van a ver mejor, ¿no? Ellos llevan cursos especiales, ¿no? Donde trabajan con las plantas y tienen que seguir toda esta serie de pasos para que puedan trabajar con estas plantitas, para que puedan extraer el principio activo. O sea, no es que yo recojo mi planta y como cualquier cosa la trato. No, estas plantitas tienen que seguir un orden para que puedan, ¿no? Para que puedan tener, para que puedan extraer sus principios activos, ¿no? Entonces, de repente por ahí los que van a estudiar más adelante van a ver pues todo este proceso, ¿no? Que de repente a veces a nosotros decimos, hoy tenemos que estar haciendo tanta cosa con la planta, ¿no? Pero sí lo hacen, ¿no? Entonces, porque yo he visto cómo han trabajado con esto, ¿no? Entonces, tienen bastante cuidado con las plantitas para que luego puedan hacer trabajar adecuadamente con ellas, ¿no? Ahora, ¿de qué manera es que se utilizan o se tratan las plantas? ¿No? Vamos a ir viendo, pues, ¿no? Ahora, ¿no? Que el hecho de preparar de esta manera las plantas, ¿qué nos va a permitir o qué les facilita, ¿no? Facilita, ¿no? Hacer más sencilla la aplicación, que más también permite aumentar la concentración del principio activo. Acuérdense que el principio activo lo vamos a encontrar en la planta, ¿no? En determinada estructura de ella, ¿no? Entonces todo eso nos favorece la conservación adecuada de la plantita. Ahora, nosotros podemos ver que, ¿no? De repente nuestros familiares y nuestros abuelos, ¿no? Ellos utilizan estas plantas de maneras diferentes. De repente por ahí alguno ha tomado una infusión, de repente por ahí alguno les han puesto un emplasto, a otro de repente por ahí como que les han hecho hacer baños de vapor, ¿no? Entonces, de diferentes formas es que se administran estas plantas medicinales. Y ahora las vamos a ir viendo, ¿no? Una de las primeras formas, ¿no? Viene a ser los llamados aceites esenciales, ¿no? Esos, por ejemplo, son obtenidos a través de procesos de destilación, ¿no? ¿Y de qué manera los usan? ¿No? Generalmente los usan a través de aromaterapia, ¿no? De repente por ahí para hacerles masajes, ¿no? Los usan estos aceititos, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Al hacerle los masajes, ¿no? Acuérdense, estos aceites pueden penetrar a través de la piel y generar una sensación de alivio, de relajación, ¿no? Hay aceites de lavanda, ¿no? De repente el más conocido es el de lavanda, también hay los de limón, los de pino, ¿no? Entonces, esta es una forma, ¿no? De la que se hace uso las plantas medicinales, a través, ¿no? De la elaboración de aceites esenciales.
Los baños también, de repente por ahí han visto, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿no? Que no solamente el baño a nivel corporal, sino también algunos incluso hacen baños a veces de repente cuando les da la conjuntivitis, ¿no? Sus papás de repente por ahí han hecho, no les han puesto a una pequeña infusión de manzanilla, ¿no? Y con algodoncito les han hecho baños a nivel ocular, ¿no? También de esa manera, miren, y se utiliza, ¿no? Este tipo de plantas, ¿no? Entonces, a través de los baños, ¿no? Al agua, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hacen? A través de infusiones o de repente lo ponen a hervir, ¿no? Determinadas plantas y la persona puede hacer baños, como les digo, de manera corporal o también en determinada parte de nuestro cuerpo. Generalmente, de repente, como les digo, el que más han visto, no es a nivel ocular, ¿no? Cuando están un poquito mal con la conjuntivitis, ¿no? Eso te ayuda también un tanto a desinflamar a veces la vista, ¿no? Porque se inflama, se pone bien rojito, ¿no? Por la conjuntivitis. Entonces también a través de baños, por ejemplo, ¿no? También hacen uso de las plantas medicinales, ¿no? Las más utilizadas, la manzanilla, a la cabeza siempre, ¿no? El llantén por ahí también, algunos como desinflamante, ¿no? Luego tenemos los Eucalipto. llamados también los eucaliptos, acuérdense también, ese es muy conocido también. Disculpe, disculpe, se dice que en Dime. Churín hay unos lagos que son así de baños de Baños tingo, termales, ajá. ajá, termales, y se dice que son medicinales y ayudan también a los que están enfermos de huesos Sí, ¿no? o Sí, sí he de escuchado partes del también. cuerpo que están mal. Claro, sí, ¿no? A través de sus baños termales, acuérdense, los baños termales el agua está caliente, pues, ¿no? Y con la aplicación de determinadas así plantitas, ¿no? Entonces van a liberar le permiten liberar el principio activo, ¿no? Entonces, se dice mucho, también se habla de las propiedades que hay en los baños termales, ¿no? Otra forma, por ejemplo, miren, tenemos los famosos emplastos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se utilizan estos emplastos, no? Cogen una especie de mortero, un recipiente, ¿no? Y lo que se hace es poner a la plantita ahí, ¿no? Machacarla, así como se ve acá en la imagen, ¿no? Este, por ejemplo, es un mortero, ¿no? De repente por ahí los abuelitos, ustedes han visto que los abuelitos tienen, ¿no? Entonces ponen la plantita, ¿no? Lo ponen a machacar ahí con ese aparatito, ¿no? A veces lo someten a calor o lo ponen en contacto con un poquito de agua caliente, ¿no? Y posteriormente, ¿qué hacen? Lo aplican en la zona que se quiere tratar, ¿no? Esto también de repente, por ejemplo, lo hacen con la plantita de llantén, ¿no? En zonas de inflamación, a veces dan un mal golpe, ¿no? Y por ahí los abuelitos vienen con su plantita de llantén, ¿no? Y hacen esta especie de emplasto y lo ponen en la zona afectada para desinflamar, ¿no? Entonces, esto también es otra forma, ¿no? De utilizar a las plantas medicinales, ¿no? En forma de emplastos o cataplasmas. Las más famosas, de repente las ensaladas, ¿no? Es la forma más directa que tenemos de ingerir nosotros las plantas, ¿no? A través, pues, de nuestros alimentos. Por eso les digo que también tiene que haber una adecuada limpieza, una adecuada desinfección de nuestros vegetales, ¿no? Porque como les digo, no es que lo encontramos, pues, las plantas siempre en las mejores condiciones, ¿no? Están expuestas a una serie de microorganismos, de contaminantes, porque no solamente están en la tierra donde han sido cultivadas, de repente de ahí lo llevan al mercado, en el mercado están totalmente expuestas, por lo tanto tenemos que hacer una limpieza adecuada de ellos para poder nosotros consumirlo, ¿no? Porque lejos después de ayudarnos, de mejorar nuestra salud, lo que va a hacer es generarnos, pues, ¿no? Una infección gastrointestinal y peor todavía, ¿no? Entonces también a través, ¿no? De la ingesta de ensaladas podemos también, ¿no? Adquirir, pues, ¿no? Los principios activos de estos vegetales, de las plantas. Otro, a través de extractos, ¿no es cierto? También a través de extractos también se pueden obtener este tipo de principios activos, ¿no? Acuérdense, los principios activos es la parte más importante de la planta medicinal, es la sustancia química que va a permitir o que va a favorecer, va a generar el beneficio sobre el ser humano, sobre el organismo de nosotros, ¿no? El llamado principio activo. Entonces, acuérdense bien esta palabrita, ¿no? Que es la que encontramos en las plantas medicinales. ¿Ya? Entonces, otra forma es a través, como les digo, de los famosos extractos, ¿no? La caña de azúcar, por ahí la beterraga que toman, ¿no? Que ayuda a mejorar nuestras, ¿no? Básicamente nuestras defensas, ¿no? Luego viene la parte de acá, ¿no? Lo que viene a ser, a ver, un ratito, chicos.
Ya, entonces vienen los famosos gargarismos o también llamados enjuagues, ¿no es cierto? Básicamente esto de los enjuagues se hace sobre o actúa básicamente sobre todo lo que viene a ser la mucosa bucal, todo lo que viene a ser la faringe, las amígdalas, ¿no? Con la finalidad, pues, ¿no? De alguna manera tener un efecto antiséptico, ¿no? Es decir, tratar de desinflamar, por ahí de repente eliminar algunas bacterias que puedan haber, ¿no? Entonces solamente lo que se hace es un enjuague, no se pasa el agua, solamente a modo, ¿no? De enjuague, ¿no? Hacen las famosas gárgaras allí. Ejemplos que son utilizados para hacer esto, por ejemplo, el limón, ¿no? Es el más conocido de repente, ¿no? Que tiene cierto poder antiséptico, ¿no? Entonces ayuda de repente a eliminar alguna bacteria que pueda haber en nuestra parte, ¿no? De nuestra faringe, ¿no? Pero como les digo, a través solamente de enjuagues, no es el hecho de pasarlo. Luego otro, y este sí es el más conocido y de repente el que la mayoría de nosotros hemos podido haber consumido, ¿no? A través de infusiones, ¿no? Vamos a ver que aquí, pues, ¿no? Esta es la forma más empleada, la más sencilla del uso de las plantas medicinales, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que de repente nosotros mismos podemos realizar, ¿no? Tenemos más facilidad para llevar a cabo. ¿En qué consiste? Agarras un recipiente, pones, ¿no? Determinada parte de la plantita, generalmente si son manzanilla, por ejemplo, solamente son las hojitas, ¿no? Entonces pones la plantita, pones la parte de la plantita que quieres, de la que quieres hacer la infusión, le agregas el agua caliente, lo dejas unos minutos y ya está listo, ¿no? Listo para consumir, ¿no? Entonces, esas son las llamadas infusiones, ¿no? Y como vemos que no está sometida al hervor, ¿no? A grandes temperaturas, solamente es por un momento, entonces también la estructura química de la planta no se va a ver alterada, ¿no? Entonces, las infusiones son las más conocidas y las más empleadas por nosotros, ¿no? Por ahí que hemos tomado de repente nuestra infusión de anís, ¿no? Que es para los problemas de repente de cólicos de gases, las manzanillas, ¿no? Que tienen un efecto relajante, ¿no? Sobre el sistema nervioso. Por ahí de repente también han tomado, ¿no? Las chicas, sobre todo sus mamás, ¿no? A veces cuando hay determinadas chicas a las que les viene con dolor, ¿no? Sus periodos menstruales. Entonces les dan, ¿qué cosa? Infusiones de orégano, ¿no? Que también tiene una buena acción analgésica por ese lado, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Esta es otra manera, ¿no? Y fíjense que esta es la más usada, la más conocida por la mayoría de nosotros, a través de las llamadas infusiones. A ver, ¿qué pasó? Acá está. Los jugos también, ¿no? A través de jugos, ¿no? ¿Quién no ha tomado por ahí, pues, ¿no? Los juguitos, a veces en la misma calle, ¿no? Están vendiendo los jugos, ¿no? Esta es también otra forma de consumir las plantas medicinales, ¿no? Acá nosotros lo que hacemos es de alguna manera lo consumimos también de manera directa, ¿no? Es la cosa en el jugo se dice, pues, no, es tomarlo inmediatamente, ¿no? Apenas lo preparamos para que trate de no perder, pues, ¿no? Sus principios activos, sustancias químicas, ¿no? Luego a través de lavados también, ¿no? Esto ya de repente lo han visto otra vez, como les decía hace un momento, ¿no? De repente sus abuelitos, que generalmente no, porque últimamente ya no están tan usados, de repente los abuelos es lo que más hemos visto, ¿no? Cuando les salía una heridita, una úlcera por allí, ¿no? Ellos, ¿qué cosas hacían? ¿No? Hacían estas infusiones, ¿no? Y luego con estas infusiones que hacían, ¿no? Se limpiaban la zona de las heridas, la zona de las úlceras, quizás, ¿no? Y como les digo, el más utilizado, miren, es el llantén, ¿no es cierto? A través también de emplastos, ¿no? Cuando se golpeaba, se inflamaba esa zona, ellos hacían los emplastos y se aplicaban el llantén en la zona afectada, ¿no? Entonces, esto iría dentro del grupo de los lavados también, ¿no? Los vapores, de repente por ahí para las vías respiratorias, ¿no? Cuando estamos bastante congestionados, se utiliza lo que su compañero hace un momento nos mencionaba, ¿no? El eucalipto, ¿no? Lo utilizan, ¿no? Lo ponen en un recipiente amplio, ponen ahí el agua caliente, ponen la planta del eucalipto y con una toalla se tapan la cabecita, ¿no? Para tratar de, ¿no? De sentir, ¿no? El aroma de que lo que hace es descongestiona toda nuestra vía respiratoria, ¿no? Entonces también a través de vapores, ¿no? Hacemos uso de estas plantas medicinales. Ahora, ¿qué efectos
terapéuticos encontramos en estas plantas, los que les venía mencionando, ¿no? Vamos a ver que hay varios tipos de estos alimentos, de plantas, que lo que van a generar es determinada acción sobre nosotros. Vamos a encontrar así, por ejemplo, que hay plantas diuréticas. ¿A qué se refiere cuando nos hablan, ¿no? de plantas diuréticas? Son aquellas que suelen producir en nosotros, al consumirlas, ¿no? Van a hacer que nosotros tengamos una excreción, se incremente, mejor dicho, la excreción de agua, ¿no? Se va a incrementar la excreción de agua en nosotros, pero ¿qué es lo positivo de esto? ¿Van a estimular a que haya una excreción de agua de líquido? Sí, pero lo que no permiten es que se eliminen los iones, porque acuérdense que nosotros también en nuestra composición, ¿no? En nuestro organismo estamos formando, aparte de agua, tenemos una serie de iones, tenemos sodio, tenemos potasio, y todo eso se tiene que mantener en un equilibrio en nuestro interior, ¿no? Tiene que estar en equilibrio, ¿no? Entonces, cuando consumimos, ¿no? Plantas diuréticas, lo bueno de estas plantas es que nos ayudan, sí, a excretar, a eliminar agua, pero también lo que prevén es que no se eliminen iones, ¿no? Para que no haya un desequilibrio en eso. Entonces, nos permiten entonces que no se vea incrementada la eliminación de iones. ¿Qué plantitas tienen este poder, por ejemplo, no? Vamos a ver de repente, la más conocida, de repente que han visto ustedes, la llamada cola de caballo, ¿no? Esa que utilizan para realizar los emolientes, ¿no? Por eso los emolientes tienen gran poder diurético, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen en su composición en la cola de caballo, ¿no? Utilizan la cola de caballo para su preparación. Y esta planta es una gran planta diurética, ¿no? Ayuda a limpiar todo lo que viene a ser vías urinarias. Luego también, por ejemplo, las hojas de alcachofa también tienen esta acción, ¿no? El diente de león, las hojas de borraja, ¿no? Todos ellos tienen acción diurética, ¿no? Nos ayudan a eliminar líquidos, pero también ayudan a que no se eliminen ciertos iones, ¿no? Luego tenemos las plantas depurativas, ¿no? ¿A qué hace referencia las plantas depurativas? Vamos a ver, ¿no? Que este tipo de plantas, por ejemplo, se caracterizan porque tienen gran cantidad de minerales, de vitaminas, ¿no? De fibra, ¿no? Y lo que hacen es estimular, ¿no? A que determinados órganos de nuestro organismo lleven a cabo su función de desintoxicación. Principalmente actúan a nivel de lo que viene a ser hígado, a nivel de riñón, ¿no? Para que ellos puedan cumplir adecuadamente su función de desintoxicación, ¿no? ¿Qué plantas tenemos por acá? Miren, nuevamente están muy relacionadas con las diuréticas, ¿no? También una forma ¿no? Esta acción diurética también es una forma de depurar el organismo, de traer consigo, de botar sustancias que no nos ayudan a nosotros, ¿no? Y está relacionada también con este tipo de plantas, las depurativas, ¿no? ¿A quién tenemos acá? Nuevamente a las alcachofas, miren, de repente no nos gustan tanto estas alcachofas a nosotros, pero miren todas las acciones que tienen, ¿no? Las alcachofas, los espárragos, los apios, ¿no? Los ajos, ¿no? Esas cositas que de repente menos nos gustan, ¿no? Miren todas las acciones que tienen, ¿no? Luego hay otras que tienen la acción de laxante, ¿no? Entonces los laxantes, como ya les había mencionado de repente en un inicio, ¿no? Aquellos que nos ayudan pues a la limpieza de la parte intestinal, ¿no? Son alimentos que también son ricos en fibra y que van a ayudar a todo esto, ¿no? De repente los más conocidos o de repente los más utilizados que por ahí hemos escuchado, ¿no? La famosa sábila o aloe vera tiene esta acción. También la alcachofa, miren, la alcachofa está por todos lados, ¿no? Las plantitas de malva, ¿no? Son plantitas que tienen esta acción, ¿no? Acción laxante, que también ayuda mucho de repente en problemas de estreñimiento. Luego las plantas sudoríficas, ¿no? Aquellas que van a descongestionar nuestros riñones, nuestros hígados, ¿no? No solamente es el hecho de que de repente lo consumamos nosotros, ¿no? Para que nos ayuden a adelgazar o algo por el estilo, ¿no? Sino básicamente tratar de descongestionar nuestros órganos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, las hojitas del anís, ¿no? El anís verde, tenemos las hojitas del sauce, que son utilizadas para esta función. Ahora, no son las únicas funciones o las únicas acciones que ellos van a tener. También acuérdense que hay plantas que nos ayudan con problemas de la presión arterial, ¿no? Acuérdense, la presión arterial es una enfermedad que nos condiciona a tener más adelante problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, hay plantas, por ejemplo, que tienen una acción hipotensora, es decir, que tienden a bajar la presión arterial. Por ejemplo, los más conocidos, el maíz morado, ¿no? Con el que hacemos nuestra chicha. Tenemos también, por ejemplo, el maracuyá,
¿no? Esos son, plantitas, son alimentos que tienen acción hipotensora. Hay otros que de repente tienen acción cicatrizante, ¿no? Por ahí de repente se han hecho alguna herida, ¿no? Entonces, hay otros que van a favorecer la cicatrización de estas heridas. Por ejemplo, y la más conocida y la que de verdad sí puedo dar fe es la llamada sábila, ¿no? La sábila o aloe vera, como la conocen, ¿no? Tiene una gran acción, cicatrizante, ¿no? Por eso también es utilizada mucho en la industria de la cosmética, ¿no? En la elaboración de las cremitas, por ahí de repente para lo que son cicatrizaciones, para lo que son arrugas, ¿no? La sábila. Hay otras que de repente tienen acción desinflamante, las que ya les he venido mencionando, ¿no? El llantén, la manzanilla, la uña de gato, que también tiene acción desinflamante. Otros que tienen acción, por ejemplo, relajantes del sistema nervioso, ¿no? Van a actuar a nivel de nuestro sistema nervioso. ¿Qué cosa van a combatir? Combaten la ansiedad, combaten la taquicardia, los insomnios, ¿no? ¿Qué plantitas conocemos de repente que tengan esa acción de relajantes de nuestro sistema central, de nuestro sistema nervioso? Tenemos, por ejemplo, la valeriana, por ahí de repente ustedes han escuchado a sus papás, a sus abuelos, ¿no? Tomar agüita de valeriana, tomar el tilo, la hierba luisa, ¿no? Esas plantas, por ejemplo, son plantas que ayudan a relajar a nuestro sistema nervioso, ¿ya? Hay otras, las llamadas antidismenorreicas, ¿no? Las que les venía mencionando, las chicas, ¿no? Cuando vienen de repente sus periodos menstruales con bastante dolor, ¿no? Entonces, se utilizan este tipo de plantas antidismenorreicas, ¿no? Que van a aliviar, ¿qué cosa? Los cólicos menstruales. ¿Qué plantas? ¿No? La más conocida, el orégano, pero también se ha visto que, por ejemplo, el apio también tiene esa acción, la canela, la ruda, son plantas que también tienen acción antidismenorreica, ayudan a aliviar estos cólicos menstruales, ¿no? Entonces, también hay otras plantas que son antioxidantes, ¿no? Que ayudan a combatir pues todo lo que vienen a ser los radicales libres en nuestro cuerpo, ¿no? Ayudan con este problema ¿no? De la muerte celular y todo lo demás, ¿no? El brócoli, la coliflor, la maca, ¿no? Que tienen ese tipo de acciones, ¿no? Entonces vamos viendo que vamos a encontrar que nuestras plantas, ¿no? Y el Perú sobre todo, que es un lugar donde hay una gran variedad de estas, ¿no? Va a presentar, pues, ¿no? Gran poder medicinal, ¿no? Por eso, como les digo, es utilizado mucho en la industria farmacéutica, ¿no? Incluso acá en el Instituto Nacional de Salud, que está creo que en Salaberry, si no me equivoco, ¿no? Hay un jardín botánico, ¿no? Y donde hay una muestra de todas estas plantas, ¿no? Te explican, incluso si uno de repente va por allí, nos explican cómo debemos conservarla, ¿no? Como les digo, esto lo van a ver de repente con mayor profundidad aquellos que quizás quieran estudiar farmacia más adelante, farmacia y bioquímica como carrera universitaria, ¿no? Y ahí van a acordarse de esto, ¿no? Ellos llevan un curso especial del estudio de todas estas plantas, ¿no? Entonces, esto lo van a ver más a profundidad, ¿no? Pero siempre es bueno, saber el uso, ¿no? De estas plantas, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. Y vamos a empezar con la práctica dirigida y de hecho nos va a quedar tiempo para repasar para nuestro examen. A ver, en la pregunta número 1, chicos, a ver. A ver, ¿cuál sería su respuesta en la planta número 1? A ver, ¿voluntarios o empezamos a llamar? Dice, una planta medicinal se puede emplear como, a ver, ¿cómo puede ser utilizada? ¿De qué manera hemos visto que lo podemos utilizar a las plantas medicinales? A ver, ¿qué dicen, chicos? A ver, vamos a leer el chat. Claro, Leonel. Extractos. ¿Qué más? ¿De qué otras formas hemos visto? Como infusión. También como infusión, ¿no es cierto? Hemos visto que lo podemos utilizar, entonces vamos a ir anotando por acá, ¿no? Como infusiones. ¿Qué más hemos visto? Como baños, claro. ¿Qué más? Hay que ir completando por acá. Claro, como gargarismo o enjuague, ¿no es cierto?
como emplastos también, acuérdense, les dije, ¿no? Que los machacaban en un mortero, ¿no? Los sometían de repente al calor o con un poquito de agua y los aplicaban en la zona, ¿no? Sobre todo el llantén, les dije, ¿no? También como emplastos, ¿verdad? Como emplastos. Como aceites esenciales también les dije, ¿no? Seguían un proceso de destilación y los utilizaban para hacer masajes de repente, muy bien. ¿No? Aceites esenciales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que tienen, ¿no? Varios, ¿no? También de manera directa, exacto, muy bien, Adriana, ¿no? Como ensalada, vapores. Listo. Muy bien, Ariana también. Entonces, vamos a ver que, ¿no? De determinadas formas podemos utilizar, ¿no? Estas plantas medicinales, ¿no? Tenemos una gran variedad de formas de prepararlas, ¿no? Cosas que podemos hacer nosotros mismos, como cosas que también pueden utilizar las grandes industrias. Bien, en la número 2 nos dice, el uso de remedios vegetales se remonta a la época. ¿Desde qué época hemos dicho que se ve este tipo, el uso de plantas medicinales? Prehistórica. Claro, desde la prehistoria, ¿no es cierto? ¿No? Hemos visto que ellos incluso se alimentaban de hojas y de todo esto, ¿no? Y con el paso del tiempo han ido mejorando, ¿no? Luego fueron los asirios, los babilónicos, ¿no? Que fueron mejorando sus técnicas, utilizaron ya, los egipcios empezaron incluso a elaborarse, pues, ¿no? Perfumes, aceites, ¿no? Para los faraones, las esposas de los faraones, ¿no? Luego las medicinas que también fueron, ¿no? Acuérdense que ellos dejaron sus papiros y ahí dejaron todo lo que llevan a cabo. En la 3 dice, influye en el desarrollo de la planta y en la formación de sus principios activos, ¿no? ¿Qué cosa hemos visto que influye mucho en esto? ¿Qué condiciones tenían que tener o qué cuidados debían de tener? A ver, ¿qué cosa era lo que influía? ¿No? ¿Qué cosa es lo que teníamos que tener, en qué teníamos que tener cuidado, ¿no? Para que la planta desarrolle de manera adecuada y puedan ser utilizados sus principios activos, ¿no? Acuérdense. Claro, el clima, ¿no es cierto? Puede ser el clima, acuérdense, ¿no? Pero en sí era el hecho de la forma de recolección y la forma de conservación, ¿no? Para que pueda darse un uso adecuado de esta planta, ¿no? Entonces sería la recolección, ¿no? Y conservación de la plantita, ¿no? Esos son factores bastante importantes también, ¿no? Para poder hacer un buen uso, ¿no? Aparte de todos los factores que, ¿no? De por sí debe tener la planta, ¿no? Que ya los hemos estudiado anteriormente. Ahora, ¿qué consejos darían para recolectar una planta medicinal, ¿no? ¿Cuáles eran los consejos que se nos brindaban? Se debe evitar golpes. Claro, evitar golpear a la planta, ¿no es cierto? Debe estar limpio. Limpio, en un lugar limpio, ¿no es cierto? ¿Qué más? No deben de estar húmedas. Claro, no deben estar húmedas. Entonces hay que ir colocando eso, ¿no? A modo de repaso, ¿no? No deben estar húmedas. ¿No? No deben estar húmedas. Evitar golpes también creo que mencionamos, ¿no? Evitar golpes. ¿Qué más habíamos visto? En ambientes limpios, ¿no? En ambientes limpios. Deben estar limpias las plantas. Claro, en ambientes limpios, ¿no es cierto? Listo. Entonces, básicamente estos 3 puntos, ¿no? Son los que mencionamos. Hay que ponerlos por acá. Listo. ¿Me avisan? ¿Terminamos de copiar, chicos? ¿Me avisan? Claro, no recolectar al lado de las carreteras, ¿no? Tener en cuenta eso. A ver, ¿me avisan si terminaron de copiar para avanzar? Listo, Miss. Listo. Bien.
Bien, acá nos ponen un cuadrito, a ver qué nos dice, vamos a ponerlo por acá para poder verlo. Ya, nos pone la planta medicinal y nos dan ahí, ¿no? Para completar acerca de su conservación, ¿no? Y acerca de la llamada fitoterapia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera es que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Para conservar, ¿qué habíamos dicho? ¿No? No tenían que estar expuestas a qué dijimos. A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué dijimos para conservar la planta? ¿La teníamos que poner de frente al sol? No. No, ¿verdad? Entonces eso hay que poner aquí en conservación, ¿no? No secarlas al sol, ¿no? Hay que poner eso por acá. Hay que ir completando, ¿no? No secarlas al sol, ¿no? No tenían que estar expuestas, ¿no? Luego otra, por ejemplo, ¿cómo las íbamos a colgar? En manojos. En Colocarlos manojos, ¿no? estantes ventilados. Claro, ¿no es cierto? Eso es lo ideal, colgar en manojos, ¿no es cierto? En estantes altos. ¿Cómo debía ser el secado? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo era en menos tiempo? ¿En verano, en invierno? En verano era de 3 a 8 días. Ajá, ¿no? Y en invierno, en otras etapas era un poco más, ¿no? Porque acordémonos que en esas etapas hay un poco más de humedad. Entonces eso también vamos a ponerlo, ¿no? Bien. Listo. Ya, vamos colocando esto. Entonces, estas son las formas, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al momento de la conservación, ¿no? No exponerlas al sol para el secado, ¿no? Estar en un ambiente un tanto fresco, ¿no? Colgarlas en manojos, ¿no? Y que sequen de 3 a 8 días en las estaciones como el verano y en otras donde hay mayor humedad ya se demora un poquito más, ¿no? Ahora, en cuanto a fitoterapia, se refiere básicamente a las formas en las que nosotros hacemos uso, ¿no? De estas plantas medicinales, que ya las hemos venido mencionando hace un momento en la diapositiva anterior, en la pregunta número 1, creo fue, ¿no? A través de aceites esenciales, ¿no? A través de extractos, a través de emplastos, esto tendríamos que colocar acá, ¿no? Vamos a ponerle aceites esenciales. Miss, ¿eso no era la preparación? Claro, la forma en que nosotros hacemos uso de ella, ¿no? Listo. Listo. ¿Listo? ¿Me avisan para pasar la diapositiva? Listo, Miss. Listo. Ahora viene una lectura. A ver, vamos a ver, voluntarios para que me ayuden con la lectura. A ver, ¿alguna voluntaria para la lectura? Voluntario. A ver, vamos a buscar por aquí. A ver, Jair Alexander. Sí, Miss. A ver, hijo, ¿nos ayudas con la lectura? Hasta calambres. El primer párrafo, hasta calambres, mejor. Ya. A la mayoría del plátano, no se perdiste. A la mayoría de los niños les encantan los plátanos. De hecho, es una de las primeras frutas que se introducen en su dieta.
Es muy importante no prescindir del plátano. Es muy nutritivo, combina la energía de los hidratos de carbono con vitaminas, como la C y la B6, además de minerales esenciales. Su elevado contenido en potasio, fósforo y magnesio hacen que sea un alimento ideal para las personas con cierta actividad física, como niños y deportistas. Estos minerales son muy importantes para la función muscular y previenen los calambres. Bien, a ver, sigue Kiyari. Quizá todavía hay personas que piensan que el plátano engorda, lo que es un error. A pesar que es una fruta más calórica que otras, como por ejemplo las manzanas solo poseen 80 calorías por cada 100 gramos, entre otras cualidades. El plátano es pobre en sodio, los azúcares son de absorción lenta y combate el estreñimiento. Además, su contenido en fibra soluble ayuda a regular el nivel de colesterol. Puedes tomarlo en desayuno, en el almuerzo o como postre, o solo introduciéndolo en la papilla, en el yogur, etc. Conviene que se encuentre en su estado óptimo de madurez. Su piel debe estar amarilla y con pequeñas manchas oscuras. ¿Hay alguna excusa para que nuestros hijos coman un plátano al día? Sí, que su sabor y su textura es exquisita. Seguro que con el plátano es mucho más sencillo que los pequeños coman una pieza de fruta. Pero recuerda que no debe ser la única. Tanto como en el desayuno, en el almuerzo o como postre, tu hijo disfruta de un plátano en su punto óptimo de madurez. Listo, entonces la lectura nos habla acerca del plátano, ¿no es cierto? Y todas las propiedades, las vitaminas que posee el plátano, ¿no? Ahí nos pone su nombre, ¿no? Científico, también nos dice, pues, ¿no? Y es cierto, ¿no? Una de las primeras frutas que cuando los niños empiezan con la alimentación complementaria, ¿no? Ellos nacen, están solamente con la tetita de mamá hasta los 6 meses, ¿no? A partir de los 6 meses ya los niños empiezan su alimentación complementaria, ¿no? Y una de las primeras frutas, por no decir que es la primera fruta que les dan a los pequeños, viene a ser el plátano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene un gran contenido, ¿no? Aparte en cuanto a, si hablamos en tipos de alimento, acuérdese, ¿no? Esto ya lo han visto también. Cuando hablamos de tipos de alimentos, vemos, pues, ¿no? Los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, ¿no? Y las vitaminas y los minerales, ¿no? Entonces vamos a ver, pues, que este plátano es un alimento que es altamente rico en carbohidratos, ¿no es cierto? Tiene también, es fuente de vitaminas, como hemos mencionado acá, ¿no? Vitamina C, vitamina B6, aparte que tiene minerales como el potasio, que ayuda, aquí también lo han visto en la lectura, ¿no? Que sobre todo es útil, ¿no? En personas que llevan una gran actividad física, ¿no es cierto? Y pues los niños son los que tienen, pues, ¿no? Una energía, pero desbordante. Ellos hacen, corren, saltan, ¿no? Están en constante actividad física. Entonces, ¿no? El hecho de consumir este plátano les ayuda mucho a ello, ¿no? Porque les ayuda a prevenir, pues, calambres y todo lo demás, ¿no? Entonces, aparte que también nos menciona que es rico en fibra, ¿no? Entonces ayuda a regular todo lo que viene a ser niveles de colesterol. Entonces, por ahí que se piensa que de repente el plátano engorda, hemos visto que no, ¿no? Al contrario, tiene muchas propiedades, ¿no? Y son utilizadas, la primera fruta, ¿no? Que es utilizada por los niños, ¿no? Cuando empiezan su alimentación complementaria. Entonces, vamos a ver qué preguntas tenemos acerca de esta lectura. Acá, a ver. Muy bien, el nombre científico del plátano. A ver, ¿cuál es el nombre científico? Muy bien, Kiara. Musa paradisiaca. Musa paradisiaca, ¿no? Vamos a ponerla por acá. Vamos a completar. Bien. Musa paradisiaca. Listo, muy bien. En la O dice, en la segunda, ¿no? El plátano presenta vitaminas como La C y la B6. vitamina C y la B6, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerla por acá. La vitamina B6, ¿no? Dice, el plátano es importante para la función muscular. ¿Qué cosa es lo que prevenía? Los calambres. Los calambres, ¿no es cierto? Vamos a colocar por acá, está bastante sencilla la lectura. Y vamos a poner por acá los calambres. Que vienen los calambres, ¿no?
¿Qué cosa? Ya, el hecho de que tenga fibra en su contenido, ¿a qué ayudaba? ¿Qué cosa regulaba? El colesterol. Colesterol. Claro, regulaba los niveles de colesterol, ¿no? Listo, regulaba nuestros niveles de colesterol en la sangre, ¿no? El contenido de fibra que tiene este alimento. Muy bien. Ya, con esto entonces estaríamos terminando el capítulo y nos queda todavía tiempo para hacer un pequeño repaso, ¿no? Acerca de lo que hemos venido viendo estas tres semanas para su examen del día de hoy, ¿no? Entonces, en el examen, como les decía, chicos, básicamente entra todo lo que viene a ser planta, ¿no? Este bimestre hemos visto todo lo que es planta. El bimestre pasado fuimos full tejidos, acabamos con tejidos vegetales, yo me acordé, ¿no? Y esta semana, este bimestre, estamos viendo básicamente todo lo que son plantas. Entonces, cuando nosotros hemos hecho plantas, hemos hablado acerca de las estructuras de la planta, hemos hablado de órganos vegetativos y hemos hablado acerca de órganos reproductivos, ¿no? Muy bien, entonces, cuando hablamos de órganos vegetativos, ¿a qué órganos de la planta me estoy refiriendo? A ver, chicos. Cuando hablamos de órganos vegetativos, ¿no? ¿Qué órganos de la planta tenemos? A ver, La ¿quién se acuerda? raíz, el tallo y la hoja. Claro, la raíz, el tallo y la hoja, ¿verdad? Ellos son los llamados órganos vegetativos, acuérdense, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? El suelo, ¿no? Y vamos a tener, acuérdense, a la raíz principal, ¿no? ¿Cuáles eran las partes de la raíz, se acuerdan? ¿No? Acuérdense, por acá que estaba. Esta zona, ¿cómo se llamaba? La zona final de acá de la raíz. Era una parte importante, les dije. Cofia. La La cofia. llamada cofia, ¿no es cierto? Esa cofia estaba protegiendo ¿a qué tipo de tejido? Tejido meristemático. Tejido meristemático, muy bien, ¿no? Luego teníamos a sus raíces secundarias y también íbamos a encontrar ¿qué cosa? Estas estructuras, ¿cómo se llaman? Pelos absorbentes. Los pelos absorbentes, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cuál era la función de la raíz? ¿Se acuerdan cuáles eran las funciones de la raíz? Absorber nutrientes del suelo. Claro, absorber, básicamente, sería mejor, sería conveniente, chicos, acuérdense, es absorber agua, ¿sí? Agua y sales minerales del suelo, ¿no? Porque acá en el suelo nosotros vamos a encontrar gran cantidad de agua y sales minerales. Y la función de la raíz, acuérdense, básicamente es esa, absorber agua, ¿no? Y sales minerales. Esa es la función, ¿no? De esta raíz. ¿Qué más? También le sirve de qué? Le permite ¿qué cosa? La fijación de la planta al suelo, ¿no? Permite que se fije la planta al suelo. También va a funcionar como reserva de ciertos alimentos, ¿no? Que hemos visto en clase. Entonces, acuérdense, ¿no? Entonces tenemos a nuestra raíz, ¿no? Nuestra raíz principal, sus raíces secundarias, sus pelos absorbentes, la cofia, ¿no? Que está protegiendo al tejido meristemático. Y la función principal viene a ser la absorción de agua y de minerales, porque eso es lo que encontramos en esta zona. Acuérdense también que a nivel de raíz, ¿no? Vamos a ver que no hay presencia de cutina, ¿no? Por eso, como no hay cutina, se puede llevar a cabo la absorción del agua y los minerales. Bien, entonces seguimos avanzando. Ya estamos viendo, repasando alguito de raíz, ¿no? En cuanto a propiedades, también acuérdense, cómo era en el caso de la raíz el fototropismo y el geotropismo. ¿Se acuerdan? La raíz, Geotropismo positivo. ya, y el fototropismo, ¿cómo era? Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Porque estaba en oposición a la luz. Ella crece en dirección opuesta a la luz. Muy bien. Luego de la raíz venía el siguiente órgano vegetativo que tenemos, ¿no? Venía el tallo, ¿no? Venía el tallo. Por acá vamos a dibujar al tallo. ¿No? Tenemos a nuestro tallo, ¿no? Y en nuestro tallo, acordémonos, ya, en nuestro tallo, ¿qué estructuras íbamos a encontrar? A ver, ¿quién se acuerda qué estructuras encontrábamos en nuestro tallo?
¿Mm? Teníamos acá nuestro eje principal, ¿no? Que es el tallo, y en la parte final estaba la llamada. ¿Cómo se llama esta estructura final que tenía acá? Meristemo apical. Meristemo apical. Claro, estaba ahí la yema, ¿no? La zona del tallo que está ahí es la llamada yema apical, yema terminal, ¿no es cierto? La yema apical. ¿Y qué protege esa yema? Protege al tejido meristemático, ¿no es cierto? Meristemático. Nuestra yema apical o terminal, ¿no? Y está protegiendo también, al igual que la cofia, protege al meristemo primario, ¿no? Acuérdense que ese meristemo es el encargado de permitir el crecimiento en longitud de la planta. Muy bien, tenemos ahí. Luego, ¿qué cosa más tenemos? Tenemos por acá, ¿no? Estas zonas que van a dar origen aquí a las llamadas ramas. Y por acá teníamos otras yemas, ¿no? Las llamadas yemas axilares, ¿no es cierto? Que dan origen, ¿no? A las ramas. De acá de la rama podía salir, ¿no? Esta estructura chiquita que une a la rama o al tallo con la hoja, ¿cómo se llamaba? Esta pequeña estructura que puede unir a la hoja, a una rama o a un tallo, ¿no? A cualquiera de los dos. Peciolo. El peciolo, ¿no es cierto? Entonces tenemos también aquí, ¿no? Luego íbamos a encontrar que aquí, donde empezaba a nacer, pues, ¿no? Estas ramas, encontrábamos las regiones, también podíamos encontrar los nudos, ¿no? Y el espacio entre ambos nudos, los llamados entrenudos, ¿no? Muy bien, vamos viendo por acá. Luego, ¿qué cosa más debemos de repente recordar en cuanto a funciones del tallo? Ah, sus funciones, ¿no? ¿Cuáles eran las funciones del tallo? ¿Se acuerdan qué funciones tenía el tallo? Aparte de darle soporte a la planta, claro está, ¿no? Servía de sostén para la planta. Conducción. ¿Qué cosa es lo que conduce? A ver, no les escucho muy bien. ¿Qué conduce la planta? ¿Qué conduce el tallo, perdón? ¿Savia? La savia, ¿no? De manera general, conduce la savia, ¿no es cierto? Porque es todo un proceso. Está conduciendo savia, y cuando hablamos de savia, les dije que había dos tipos de savia, ¿no? La savia bruta y la savia elaborada, ¿no? La bruta era la que consistía básicamente en lo que estamos viendo acá, en agua y en minerales, ¿no? Esto constituye la savia bruta, ¿no? La savia bruta, ¿no? Esto constituye la savia bruta, el agua y las sales minerales, ¿no? Entonces, vamos a ver que a través del tallo lo que va a ocurrir es que se va a conducir también savia bruta, pero acuérdense que acá en la hojita que se va a formar, acuérdense que la hoja es el órgano fotosintético por excelencia, pero no es el único, porque también hemos visto que en tallos verdes también se puede llevar a cabo la fotosíntesis. Entonces, vamos a ver que producto de la fotosíntesis que se forman azúcares, ¿no es cierto? Ay, disculpen que no escriba bien con este puntero, ya, pero se forman azúcares, ya, vamos a ponerlo así. Y estos azúcares, estos nutrientes, ¿qué cosa forman? Forman la llamada savia elaborada, ¿no? Entonces vamos a ver, pues, ¿no? Y estos nutrientes no se quedan en la hoja, sino que regresan a la raíz. Entonces vamos a ver, pues, ¿no? Que básicamente el tallo se encarga de conducir. ¿Qué conduce? Savia. Es decir, puede conducir savia bruta y savia elaborada a través de sus dos tejidos, el xilema y el floema que se encuentran en el interior del tallo. ¿Ya? Entonces, una de las funciones del tallo ya estamos viendo que es el soporte de la planta. Ahora estamos viendo que también conduce savia. ¿Qué más hace el tallo? También hace fotosíntesis. Acuérdense que ¿no? Si es un tallo verde, puede llevar a cabo fotosíntesis. ¿Qué más? También sirve de reserva, ¿no? Vamos a ver que hay algunas plantas, ¿no? Que tienen, ¿no? O que cumplen función de reserva y que son tallos, ¿no? Los mencionamos en clase también. Bien, esto en cuanto a funciones, ¿no? En funciones del tallo, ¿no? Habían, acuérdense, tallos herbáceos, aquellos que eran tallos que eran blandos, verdecitos, y habían los llamados tallos leñosos, ¿no? Que eran en tallos ya mucho más duros, más macizos, ¿no? Y los encontrábamos en los árboles. ¿Qué más vimos aquí en cuanto a tallos? Vimos los tipos de tallos que habían, ¿no? Los tallos de tipo, los tubérculos que básicamente almacenaban sustancias, y ahí estaba la papa, la oca, ¿no? El oyuco, ¿no? Estaban los de tipo estolón, aquellos que crecían de manera horizontal, habíamos visto en clase, ¿no? Como las fresas.
¿no? Los rizomas, aquellos que podían crecer también de manera horizontal, pero por debajo de la tierra, ¿no? Y ahí estaba el quión, el lirio, ¿no? Eso mencionamos también nosotros en clase. Bien, eso en cuanto a tallo, entonces acuérdense, ¿no? Las funciones principales de ellos. Luego venía la siguiente estructura importante, el otro órgano vegetativo, ¿no? La llamada hoja, ¿no? La hoja. En el caso de la hoja, ya les he dicho, es el órgano fotosintético por excelencia. ¿Qué más íbamos a ver en él? Las partes de la hoja, habíamos visto, ¿no? Toda la estructura en general de acá recibía el nombre de limbo, ¿no? Luego teníamos esta estructura de acá, ¿no? El llamado tallito de la hoja, que es el peciolo, que se encarga de unir a la hoja, a la rama o al tallo de la planta, ¿no? El peciolo. Luego este peciolo, ¿no? Y vamos a ver que continuaba en la parte superior de la hoja. Acuérdense que la hoja tiene dos zonas, ¿no? La parte que está expuesta al sol, que está para arriba, la parte superior, que recibe, ¿qué nombre recibe esa zona que mira hacia arriba de la hoja? Haz. El haz, ¿no es cierto? El haz. Y en la parte inferior, la parte detrás de la hoja que recibe el nombre de embés, ¿no? Entonces tenemos el haz, el embés. Y en el haz, miren, vemos que el peciolo se continúa con la nervadura y, ¿no? A partir de esta nervadura va a surgir una serie también de nervios, ¿no? Que van a ir a lo largo de la hoja. Vamos a ver que la hoja se encuentra protegida, ¿no? Sobre todo acá a nivel del haz, por una sustancia lipídica llamada cutina, ¿no? Esa cutina, ¿qué cosa hace? Hace que la hoja sea impermeable al agua, ¿no? Por eso les decía que cuando a veces ustedes riegan sus plantitas, ¿no? Están que le echan el agua a la hoja, pero no es que a través de la hoja se va a absorber. Acuérdense que la hoja no absorbe agua, ¿no? Es por demás que la estemos ahí maltratando con tanta agua a veces a la pobre planta, ¿no? Acuérdense que es a través de la raíz que ellas absorben el agua, ¿no? Entonces, y veíamos que en las hojas se formaban como unas gotitas de grasa, ¿no? Que es por la presencia de esta cutina. ¿Qué más veíamos acá? Que en la zona del embés, o sea, en la parte inferior de la hoja, estaba la presencia de los llamados estomas, ¿no? ¿Y qué ocurría a nivel de los estomas? ¿Cuál era la función de esos estomas en el embés de la hoja? A ver. A ver, ¿quién se acuerda cuál era la función de esos estomas? A ver. ¿Y el intercambio de gases? Exacto, ¿no es cierto? Los estomas que se encuentran a nivel del embés de la hoja se encargaban, pues, del intercambio de gases, ¿no es cierto? Del intercambio de gases, ¿no? Los estomas. Y así como los estomas estaban en las hojas, ¿se acuerdan? Les dije que a nivel de tallo también había unas estructuras que permitían el intercambio de gases. ¿Se acuerdan qué nombre recibían estas estructuras que permitían el intercambio de gases a nivel de tallo? Lenticelas. Las llamadas lenticelas, ¿no es cierto? Las llamadas lenticelas, ¿no? Entonces, estas estructuras, ¿no? Ambos, a nivel de tallo lenticelas y a nivel de hoja estomas, se encargan básicamente del intercambio de gases, básicamente del intercambio de CO2, ¿no? Porque acuérdense que a través de ellas ingresan a las plantas el CO2 que se necesita para que la hoja pueda llevar a cabo su fotosíntesis, ¿no? Esa es la función principal de esta hoja, la llamada fotosíntesis, es decir, a partir de CO2, a partir de la radiación del sol, a partir del agua, ¿qué cosa hace la planta? La planta empieza a formar, a elaborar sus propios azúcares, ¿no? Y estos azúcares, ¿no? Van a permitir nutrir a toda la planta, van a regresar, ¿no? Acuérdense, a través de la raíz se absorbe el agua y los minerales, la llamada savia bruta. Ellos se van a conducir a través del xilema, llegan a la hoja, en la hoja se lleva a cabo la fotosíntesis y se van a formar los azúcares, es decir, se va a formar savia elaborada. ¿Qué pasa? Esa savia nuevamente regresa a la raíz, pero esta vez regresa a través de ¿quién? A través del floema. Acuérdense que el floema es el que transporta, ¿no? La savia elaborada. Entonces regresa a la raíz a través del floema y a través del mismo floema nuevamente sale, ¿no? Y se distribuye a lo largo de la planta, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Toda la conexión que hay, pues, ¿no? Dentro ¿no? Es un ser vivo, definitivamente, la planta, ¿no? Todas las funciones que lleva a cabo.
¿no? ¿Qué otras funciones tiene la hojita aparte de la fotosíntesis, que es su principal función? También es la respiración, la transpiración, ¿no? Eso en cuanto a hoja, ¿no? Entonces, ¿qué más hemos visto? Eso en cuanto a órganos vegetativos, ¿no? La raíz, el tallo, ¿no? Y la hoja, ¿no? Luego, después hemos estudiado también los llamados, la flor, ¿no? Los llamados órganos, los órganos, reproductivos. A ver. Los llamados órganos reproductivos. Y cuando hemos estudiado órganos reproductivos, básicamente estamos haciendo referencia, ¿no? Y lo que más creo que nos demoramos viendo fue las partes de la flor, ¿no? Las partes de la flor. Ahora, cuando hablemos de flor, entonces habrá que recordar. A ver, vamos a tratar de dibujar por acá nuestra flor, ¿no? Y recordar los llamados verticillos florales, ¿no? Algo así. Vamos a poner por acá. Vamos a dibujar nuestra flor. Listo. Disculpen los dibujos, pero bueno, ahí tenemos a nuestra flor. Por acá surge. Ya, a ver, vamos a recordar los verticilios. Listo. Y por acá, estas otras estructuras que también son importantes. Acá. Ya, vamos a hacer. Listo. Tenemos nuestra planta. Bien, acá tenemos a nuestra flor, el órgano reproductivo de la planta, ¿no? Entonces, vamos. A ver, el primer verticilio, chicos, ¿no? ¿Por quién estaba formado el primer verticilio? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a tratar de... A ver. Por el conjunto de sépalos. Claro, el conjunto de sépalos, ¿no es cierto? El conjunto de sépalos. Vamos a recordar acá, esta estructura es el llamado, ¿no? Pedúnculo, acuérdense, ¿no? El pedúnculo. Luego teníamos por acá a la zona la continuación del pedúnculo, que era un pequeño ensanchamiento, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Que era la zona del receptáculo, ¿no? El que estaba sosteniendo a todas las otros componentes de la flor. Y por acá se encontraban las primeras estructuras, ¿no es cierto? Los llamados sépalos, ¿no es cierto? Los llamados sépalos. Y el conjunto de estos sépalos, acuérdense, el conjunto de los sépalos iba a formar ¿qué cosa? Iban a formar ¿no? El llamado cáliz o primer verticilio, ¿no es cierto? Ellos se encargan de darle ¿qué a la planta? Le van a dar soporte, ¿no? Ellos están soportando a los demás, le dan soporte, le dan protección a los demás componentes de la flor, ¿no? Y forman el llamado primer verticilio. Luego viene la parte más colorida de la planta, ¿no es cierto? La parte que se encarga de atraer a todos los agentes polinizadores, ¿no? Y esta es la zona de los llamados pétalos, ¿no es cierto? Y van a formar, acuérdense, el segundo verticilio, ¿no? Ellos van a formar, acuérdense, el conjunto de pétalos forma la corola o llamado también segundo verticilio, ¿no? Y es la parte más vistosa de nuestra plantita, de nuestra flor, lo que más de repente nos llama a nosotros la atención. Luego vienen, ¿no? Los llamados órganos reproductivos masculinos, ¿no? Está formado por ¿quiénes? Los estambres, estas estructuras de acá que tienen este filamento y la cabecita de arriba que recibe el nombre de antera, acuérdense, ¿no? El conjunto de estos estambres viene a recibir el nombre, ¿no? De tercer verticilio o también llamado androceo, ¿ya? Entonces, los estambres es el órgano reproductor, básicamente es como si fuera el órgano reproductor masculino de la planta, ¿no? De la flor, ¿no?
y su conjunto va a formar el llamado tercer verticilio o androceo. Y luego, ¿qué cosa venía? Venía el pistilo, ¿no es cierto? Y el pistilo iba a formar el llamado cuarto verticilio o gineceo, ¿no? El pistilo iba a formar el cuarto verticilio o gineceo. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Decíamos, nosotros hablamos cuando hicimos en clase, ¿no? Que este estambre, que es el órgano reproductivo masculino, por así decirlo, de la planta, iba a tener en su interior ¿qué cosa? ¿Recuerdan qué cosa encontrábamos en el interior de los estambres? Sí, Piero. ¿Qué cosa íbamos a encontrar en el interior de los estambres? ¿Se acuerdan? A ver. ¿Qué había en el interior de los estambres? ¿Se acuerdan? Estaban los llamados granos de polen, acuérdense. Estaban los granos de polen en el interior de esta plantita, ¿no? ¿Qué ocurría con esto? ¿No? ¿Qué cosa es lo que iba con ese grano de polen? Les dije, ¿no? Que por acción de repente del aire o por acción de los agentes polinizadores como son los insectos, ¿no? Los más conocidos son las maripositas. ¿Qué cosa hacía? Los granos de polen que están en el estambre, ¿no? Iban a ser llevados, ¿a dónde? ¿No? Iban a ser llevados al pistilo. Acuérdense que el pistilo es el órgano femenino de la planta. Entonces, o bien podía caer sobre la misma planta, o bien podía venir un agente polinizador a chupar el néctar de la flor, y de paso se llevaba en su cuerpo, ¿no? Los granos de polen, y los iba a depositar ¿dónde? Los depositaba en el pistilo. ¿Y qué ocurre? ¿No? Se va a llevar a cabo acá la polinización, ¿no es cierto? Cuando se deposita el grano de polen en el estigma del pistilo, ¿qué cosa se llevaba a cabo? La polinización. Entonces ingresaba, ¿no? Ingresaba y llegaba hasta el ovario de la planta, ¿no? Hasta el ovario de este pistilo, ¿no? Y se iba a llevar a cabo la fecundación de la planta, ¿no? Se iba a llevar a cabo la fecundación de la planta, ¿no? Entonces íbamos a ver que, por ejemplo, yo mencioné, ¿no? Les mencioné que, por ejemplo, ¿qué pasaba acá? ¿No? Que una vez que se llevaba a cabo la fecundación acá, en el ovario de este pistilo, ya entró el grano de polen, ya se unió con la célula con sus óvulos de esta planta, y se iba a formar el nuevo ser, ¿no es cierto? Mejor dicho, se iba a llevar a cabo la fecundación. Y producto de esa fecundación, ese óvulo que era fecundado por ese grano de polen que había llegado acá, iba a transformarse ¿en qué? ¿Recuerdan? Semilla. En semilla, ¿no es cierto? Se transformaba en semilla. Y luego, una vez que ya se formaba la semilla, ¿qué pasaba con el ovario cuando maduraba? ¿En qué se transformaba? En fruto. En el fruto, ¿no? Entonces hay que recordar eso, ¿no? Acuérdense, ¿no? Entonces, órgano reproductor masculino de la planta, el estambre. Y el estambre tenía dos partes, ¿no? El filamento, que es esta parte más delgada, y la llamada antera. Exclusivamente en la antera es que cuando vimos en las diapositivas de la clase que se le hacía un pequeño corte y ahí estaba, ¿qué cosa? Ahí estaban los granos de polen, ¿no? Y en el caso del órgano femenino de la planta, que es el pistilo, acuérdense, ¿no? Que habíamos visto que tenía tres partes, ¿no? Tenía esta zona de acá que es el llamado estigma, donde hay una sustancia pegajosa que permite capturar al grano de polen. Luego tenemos el estilo, que es el cuellito que está acá. Y luego acá abajo estaba el ovario, ¿no es cierto? El ovario, y en el ovario estaban los óvulos de la planta, de la flor, ¿no? Entonces hay que recordar eso, ¿no? ¿Dónde están los óvulos? ¿Están en el estigma, en el estilo o en los ovarios? ¿Dónde están los óvulos de la planta? ¿En qué zona del pistilo? ¿En el estigma, en el estilo o en el ovario? A ver. En el ovario. En el ovario, ¿no es cierto? Está en el ovario. Entonces recuerden, chicos. ¿Sí? Estamos repasando, lo estamos repasando por algo. ¿Ya? Para que quede claro esa parte. ¿Ya? Entonces acuérdense bien. Esto en cuanto, ¿no? A la estructura de la flor, sus verticilios, sus componentes, la función que se lleva a cabo en esta planta, de qué manera se lleva a cabo, ¿no? Eso es en cuanto a lo que vimos, ¿no? En cuanto a
a las partes cuando hicimos la clase de la flor, les hablé incluso de la polinización y todo lo demás, ¿no? Había una polinización que podía ser directa cuando la polinización se llevaba a cabo sobre la misma flor, ¿no? Sobre la misma planta, o podía ser una polinización indirecta cuando se realizaba, ¿no? Sobre otra flor, ¿no? Venía un insecto, una mariposita, una abeja, ¿no? Se chupaba el néctar de la plantita, pero en su cuerpito se iba a llevar los granos de polen. Se iba a la otra flor y también iba a ir a hacer lo mismo, pero como se posaba en esa, de paso dejaba los granos de polen en la otra flor, ¿no? Entonces se iba a hacer ahí una polinización de tipo indirecta, ¿no? Entonces, hay que ir recordando esas cositas, ¿no? Bien, ¿qué otro tema más hemos trabajado con ustedes? ¿No? La parte de... hemos trabajado tejidos, hicimos el bimestre pasado con ustedes, ¿no? Entonces, con ustedes creo que se ha trabajado también lo que es lo que vendría a ser hormonas vegetales. También han visto, creo que la primera semana que estuve un poquito mal, no pude dictarles, pero igual también lo trabajaron con el profesor. También hay que darle una repasadita a la parte de hormonas vegetales. Hay una pregunta, creo, en el examen sobre hormonas. Acuérdense. Acuérdense de darle una repasada también a eso, ¿no? De las hormonas que se encargan, ¿no? Del crecimiento de las plantas. Entonces hay que recordar eso, chicos. Bien, entonces ahora vamos a ver la hora. Listo, ya estamos cerca. Entonces, chicos, hay que darle una repasadita a esta parte para la evaluación del día de hoy. Luego, no se olviden de enviarme, a los que les falta enviarme sus tareas, también no se olviden de enviarme sus tareas, chicos, no se confíen, ¿ya? Son pocos los que me han mandado sus tareas hasta el momento. Ya nos estamos viendo la siguiente semana, cuídense y que tengan un buen examen. Chao, chicos. Nos vemos, gracias. Sí, Leonel, sí he registrado algunas tareas tuyas, ¿ya? Ahora las voy a cotejar en la tarde. Hoy día me siento a revisar, he estado haciendo los exámenes, no he podido corregir bien, pero hoy día sí. Listo, chicos, nos vemos, cuídense.